Buenas tardes, Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Reciban un fuerte abrazo, qué bueno conectarnos por aquí y disponernos a celebrar culto al Señor. Dando gracias al Señor por cada uno de ustedes, por los que hoy se conectan. Y es importante enfocarnos y recibir todo lo que el Señor quiere que nosotros recibamos en esta tarde. Es una gran oportunidad de podernos unir y usar estas herramientas y conectarnos entre nosotros con el cielo y adorar al único y verdadero Dios. Ya esta semana nos reintegramos a nuestro tiempo de servicio presencial y hemos tenido este tiempo pues por situaciones de salud, pero ya todos estamos bastante fortalecidos y dispuestos a seguir y así evitar que hubiese una mayor contaminación de este virus que ha estado debilitando pues al cuerpo de Cristo. Así que allí donde usted está, yo sé que ya han estado orando, adorando al Señor, pero quiero tomar unos minutos para orar y aquietar nuestras vidas delante de nuestro Señor aún más. Padre, que estamos delante de tu presencia, dándote gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tus cuidados, por tu fidelidad, Señor. Gracias por este tiempo. Señor, te entronamos y te pedimos que sea usted hablando a nuestra mente, a nuestro corazón. Queremos oírte a ti, queremos oír una voz del cielo, Señor, tu voz. Queremos oír lo que se dice en el cielo, Señor. Trae una palabra de vida para cada uno de nosotros, Señor. Queremos oírte a ti. Háblanos. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Derribo toda altivez, todo argumento, toda fortaleza que en las vidas se levante contra tu conocimiento, Señor. Y declaro que nuestras mentes se unen a la tuya, Señor. Que todo lo que usted ha dispuesto, Señor, lo recibimos en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en este tiempo. Abre los cielos, Señor, y háblanos, Señor. Queremos oírte a ti, Señor. Allí donde está cada uno de mis hermanos, Señor, sé tú sitiando esos lugares con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Me quiero invitar a leer la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, a partir del versículo 28. Un texto muy conocido por todos, pero que es muy importante apropiarnos de él y que sea parte de nuestra vida a diario. Y dice la palabra del Señor así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también declaró juntos, y a los que declaró justos, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? ¿Quién encausará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió. Más aún, es el que fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambruna, o desnudez o peligro o espada? Y voy a irme al texto 38, dice: porque he sido persuadido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni gobernantes, ni lo presente ni lo porvenir, ni la potestad, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nuestro Señor, que el Señor añada bendición a su palabra. Hoy vamos a tocar un tema hermoso que se llama campeones por posición. Campeones por posición.
Y como hijos del Señor, usted y yo somos llamados a mantener ese estilo de vida. No se vea como alguien que todo es muy difícil, ya no puedo. Todo se levanta para afligirnos, para tenernos allí como que no podemos. Pero la palabra del Señor nos dice hoy que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y eso es una realidad, es un hecho. Hay situaciones que nos tocan atravesar y que la vamos a atravesar. No todo es que, oye, todo es la misma maravilla, ¿no? Hay situaciones difíciles que atravesar y tenemos que enfrentarlas. Pero nosotros tenemos que enfrentar cada situación con la premisa de que somos más que vencedores. Somos campeones porque la palabra del Señor nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas le van a ayudar para bien, conforme al propósito que hemos sido llamados. Pero el problema de nosotros radica es que en medio de las situaciones que nosotros atravesamos, muchas veces se nos olvida cuál es nuestra posición que tenemos que mantener en medio de esas situaciones. El título de esta prédica es Campeones por posición. Entonces, en medio de las situaciones que yo atravieso, yo debo mantener mi posición como hijo, como hija de Dios. Y esa posición es vivir, es mi compromiso de vivir en el Espíritu, no guiado por la carne, porque la carne, ella está en mí para afligirme, va a establecer barreras para que yo avance a lo que Dios quiere, va a tratar de mantenerme enfocada en lo temporal, en lo que estoy viendo, y va a hacer oposición a lo que viene del Espíritu. Pero cuando nosotros vemos la historia con el pueblo de Israel, podemos ver que el Señor le dirigió a conquistar la tierra prometida y el Señor estuvo con Israel. Y el Señor les cubrió, les respaldó y tuvieron que enfrentar batallas. Tuvieron que enfrentar batallas, enfrentar gigantes y el Señor le dio la victoria. Y ese es el compromiso de Dios con sus hijos, de darnos la victoria. Y el Señor quiere bendecirnos, quiere darnos todas las bendiciones como hijos. Pero nuestra obligación es vivir en el Espíritu, es mantenernos en nuestra posición como hijos del Señor. Un cristiano carnal, una persona que vive su estilo de vida como le parece, está en desobediencia a Dios. Entonces, si estás en desobediencia, tú no estás en posición de campeón. La posición de campeón es cuando decidimos ser guiados por el Espíritu Santo. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo nos alineamos con lo que el Señor quiere hacer y Dios va a bendecirnos, Dios va a abrir puertas y aunque tengamos que enfrentar momentos duros, Él va a estar con nosotros y Él nos va a ayudar. Para cada situación dura que tenemos que atravesar, la palabra del Señor tiene promesas que Dios nos ha dado. Y en la Biblia vemos cómo el Señor, hay ejemplos, testimonios vivos de cómo el Señor ha cumplido cada palabra que el Señor ha dado. Y nuestra vida está resguardada en el Señor si nosotros nos mantenemos en Él, ¿ok? Él nos va a cubrir, nos va a resguardar y Él nos va a llevar a la victoria indistintamente de las circunstancias adversas que tengamos que enfrentar. Si nos mantenemos en nuestra posición de campeón, viviendo según el Espíritu y no dejándonos llevar por los deseos de la carne, porque la carne lo que busca es afligirnos, deprimirnos, entristecernos, hacernos enfocarnos en nosotros nada más, en lo que queremos, lo que ella quiere, y no nos dejamos remontar a nuestra posición de campeón que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, la palabra nos dice, ¿verdad?, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún las situaciones difíciles nos van a ayudar a bien porque hay propósitos del Señor. Pero la carne nos lleva ¿a qué? A bajar la mirada y a pensar que no, aquí nada bueno va a pasar. Y nos lleva a salirnos de mantener esa mirada
en las promesas de Dios para con nuestras vidas, esa confianza en el Señor. Y empezamos a estar enfocados en lo temporal. Y entonces abandonamos nuestra posición de campeón. Cuando el Señor dice que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo. O sea, por encima de todo lo que pasemos, eso el Señor lo va a cambiar para bien. Lo que el Señor ha decidido para nuestras vidas es darnos victoria. Pero la carne nos lleva a asustarnos, a dudar de las promesas del Señor, a desconfiar del Señor y no a vivir en el Espíritu. Pero como hijos de Dios, usted y yo tuvimos un encuentro personal con Jesús y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Y la palabra del Señor dice que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Es un resultado de haber tenido ese encuentro personal con Jesús, de haber sido alcanzado por la gracia del Señor. Y tenemos el regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas, que son las primicias de esa adopción que el Señor nos ha dado como hijos de Él. Y eso hace que el proceso que Él inició en nosotros se cumpla hasta el final, no que sea abandonado. Dice la palabra del Señor que Él mismo nos escogió. Mire cómo dice la palabra, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también lo glorificó. Si usted y yo hemos tenido un encuentro personal con Jesús y somos portadores de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, el Señor va a cumplir todo este proceso. Nos conoció, ¿verdad? Nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. El Señor nos va a ayudar hasta el final de la historia. No es que el Señor perdió el control. Vino una situación difícil y wow, ya el Señor abortó el plan o lo abortamos nosotros. No, el Señor es fiel. Pero usted y yo tenemos un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? De mantenernos viviendo en el Espíritu, de hacer las cosas, mantenernos en nuestra posición, pues, de vivir en el Espíritu. Si nosotros nos quitamos de allí y nos dejamos conducir por la carne, entonces saboteamos lo que el Señor quiere hacer a nuestras vidas. Pero si nosotros nos mantenemos viviendo en el Espíritu, eso nos va a ayudar a alinearnos con el Señor y ver todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y aún en los momentos difíciles, el Señor nos dará el valor, nos dará nueva fuerza y nos va a conducir a la victoria, a pesar de lo que tengamos que enfrentar. Y aunque el enemigo se levante como río, pues el Espíritu Santo levantará bandera y nos dará la victoria porque el Señor está con usted y conmigo. Y el Señor ha determinado para nosotros que seamos más que vencedores. Nosotros no somos llamados a quedarnos allí estancados que, bueno, mira, no pudimos, no. Aún de tu ceniza, Dios va a manifestar su gloria, aún de tus cenizas. Entonces, es invalorable, hermano, lo que ha sucedido en nuestras vidas después que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque ya no somos nosotros nada más, sino que está el Espíritu Santo en nosotros. Y esa presencia de Dios en nuestras vidas nos lleva mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Y es lo que hace que en medio de todo lo difícil que pueda ser, que podamos estar atravesando, tener la esperanza de que el Señor va a cambiar esa historia y que va a ser para nuestro bien conforme al propósito que hemos sido llamados. Hay un propósito en cada situación que nosotros atravesamos. Y el Señor, todo eso que parece tan oscuro, que dice, wow, Señor, ¿y aquí qué hago? Hay un estiramiento que Dios está trayendo sobre nuestras vidas, hay una formación y hay una victoria que ya vamos a ver.
y que ahorita usted dice, pero no la veo, pastora, pero la va a ver y va a ver cómo esta historia, que es bien dura, cómo es cambiada, es trastornada. Y usted dice, wow, Señor, y se consigue usted viviendo otra historia, porque usted ha sido llamado a vivir como campeón su destino, es campeón. Y usted es campeón no porque usted sea el mejor, sino por su posición en Cristo Jesús. Por su posición en Cristo Jesús. Y si usted está en Cristo Jesús, entonces usted es llamado a vivir en el Espíritu. Un resultado de estar en Cristo Jesús es que usted va a vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne, aunque usted no deje de tener carne, ¿no? Y la carne constantemente va a estar ahí tratando de sabotearle su vida. Sin embargo, de todas estas cosas que tenemos que atravesar en este mundo, nosotros podemos tener la certeza de que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Para bien. Y que todo esto Dios lo está permitiendo porque está trabajando cosas en nuestra vida que lo va a usar conforme al propósito que tiene para con nosotros. Y el Señor que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar y nos va a ayudar en medio de todas estas situaciones que nosotros atravesamos. Porque la adversidad forma parte de la vida de cualquier ser humano, pero en usted y en mí somos llamados, ¿verdad?, a enfrentarlo, cada situación de nuestra posición de campeones, más que vencedores, con la certeza de que todo nos ayuda a bien conforme al propósito que hemos sido llamados. La fidelidad del Señor en unión con la fidelidad nuestra al Señor nos va a ayudar a alcanzar la victoria. Vienen momentos difíciles, pero yo decido permanecerle fiel a mi Señor. Y mi Señor nunca me va a dejar. Nunca me va a dejar. Vendrán momentos muy duros en la vida, en los lugares de trabajo, en la familia, pero el Señor nos va a dar la victoria. Porque el amor de Dios en Cristo es esa fuerza firme en medio de la adversidad que tú estés atravesando. Y es lo que te va a dar esperanza de poder ver un futuro mejor en medio de tanta oscuridad. Recuérdese, es verdad, hemos sido conocidos por Dios, pero si hemos sido conocidos, hemos sido predestinados, llamados, justificados y glorificados. Allí, así como está colocado, como se lo estoy diciendo, predestinado, o sea, ya pasó, llamado, ya pasó, justificado, ya pasó, glorificado. No lo hemos visto, pero ya para el Señor ya pasó. Ya toda esta historia que usted y yo estamos viendo y lo que está delante de nosotros ya pasó, pero tenemos que creerle al Señor, mantenernos nosotros en nuestra posición de vivir conforme al Espíritu. Lo que el Señor dice, sí me importa lo que el Señor dice. Y saber que el Señor ya cumplió todo este proceso en nuestras vidas. Nos conoció, nos predestinó, fuimos llamados, justificados y glorificados. La victoria el Señor nos las ha dado. Si estamos en Cristo Jesús, entonces no hay condenación para nosotros. Pero si no estamos en Cristo Jesús, sí hay condenación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si no estamos en Cristo, entonces yo hago lo que mi carne quiere. Pero cuando yo estoy en Cristo, yo voy a hacer lo que el Espíritu quiere. Voy a ser guiado por el Espíritu Santo. Y el Señor me va a ayudar. Y entonces se va a cumplir lo que dice la palabra, ¿verdad? Que cuando usted inicia en Romanos 8, dice que ninguna condenación hay. Y es hermoso, pero cuando usted ve cómo termina Romanos 8, dice, nada nos podrá separar, nada, del amor de Dios. O sea, desde el principio me dice Romanos 8, no hay ninguna condenación y nada te va a separar. Y son textos que hay que tenerlo claro, en medio de todo lo que nosotros vivimos, entender que somos llamados a vivir
conforme al Espíritu, y podemos tener la certeza de que nada nos va a separar del amor de Dios. Nuestra posición de campeón es en Cristo Jesús. Esa es la razón de que nuestra posición sea de victorioso, pues sin condenación. Pues dice que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El estar allí es lo que hace que seamos invulnerables cuando estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús llevó la condenación que usted y yo merecíamos y nuestra identidad ahora se encuentra en el Señor. Así como el Señor ya no está condenado, nosotros tampoco. Jesús es nuestro sustituto y Jesús fue tratado como un pecador. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiésemos ser tratados como justos. Él se hizo injusto y Él pagó todo lo que tenía que pagar y usted y yo hemos sido justificados, pero somos llamados a andar conforme a gente que ha sido justificada. Debe ser visible en mi manera de conducirme que yo estoy en la posición correcta como una hija de Dios. ¿Cuál es esa posición correcta? Andar en el Espíritu. Estar allí, permanecer en el Espíritu. Ese es mi compromiso. Esa es la posición de campeón. Si yo me conduzco por la carne va a lo temporal, hermano. Busca la satisfacción de mi propio yo. Pero me contrae condenación. Entonces, yo soy llamado a ¿qué? Andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Cuando andamos por el Espíritu, según el Espíritu, mi vida va a estar marcada por la obediencia al Espíritu Santo, no por la obediencia a la carne. Y cuando yo me guío por lo que el Espíritu dice, entonces no va a haber condenación, sino que mi andar, el patrón de mi vida, va a estar alineado al Espíritu y no conforme a la carne. Y esto no es que va a ser algo eventual, sino que es un movimiento continuo y progresivo que está siendo dirigido por ¿quién? Por el Espíritu, a pesar de que esta carne hace oposición, aunque a pesar de que la carne trata de fastidiarme, deprimirme, ponerme melancólica, entristecerme, la carne va a hacer todo eso. Pero hay un movimiento continuo, progresivo, que el Espíritu está originando en mi vida. ¿Por qué? Porque yo decidí con mi libre albedrío honrar a mi Señor. Decidí apropiarme de lo que el Señor me está diciendo y ponerlo por obra. Entonces, Jesús mismo libró esa batalla, hermano. Pero el Señor no se dejó llevar por la carne, porque la palabra del Señor dice que Él se hizo carne, pero Él no se dejó llevar por la carne. Él no anduvo tras la carne, ni la obedeció, no la aceptó como guía y no permitió que la carne lo llevara a rebelión. Eso es lo que la carne hace en nuestras vidas. O sea, nos hace que nos estanquemos, que desobedezcamos lo que el Espíritu está poniendo, y ella trata de ser la que nos dirige y nos va a llevar a rebelión. Entonces, andar en el Espíritu es decir, no, esto no, yo no quiero lo que esta carne quiere, yo quiero lo que el Espíritu quiere. Jesús tuvo que enfrentar la carne, pero no claudicó con ella, sino la resistió y persistió en obedecer lo que sabía que tenía que obedecer, y dice que entregó toda su vida, todo, hasta la muerte, todo para obedecer. O sea, es negarse a sí mismo. Entonces, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y te van a llevar a hacer oposición a Dios. Y te van a llevar a terminar en rebelión. Entonces, uno tiene que tener cuidado porque se va a levantar el ego, va a venir el yo. Entonces, usted tiene que decir, no es eso. Yo voy a hacer lo que el Espíritu dice, lo que el Señor me guía. La carne, ella se levanta
y va a batallar contra Dios porque ella no quiere ser crucificada, hermano, ni quiere ser entregada al Señor Jesucristo. Ella quiere vivir. Pero la palabra del Señor dice en Gálatas 5:24 que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y en esta batalla para domar la carne, la ley no tiene poder. Entonces, la carne quiere hacer oposición, pero ya ella fue vencida. Usted es el que tiene que ubicarse. Usted es el que tiene que decidir quién dirige mi vida. La carne, ella me va a llevar, ¿verdad?, a quitar la mirada de Dios, a enfocarme en mi propio bienestar, en lo temporal, y a hacer lo que a mí me parece. Hacer lo que me parece, rebelarme contra Dios. Pero la palabra del Señor me dice que cuando yo tengo un encuentro personal con Jesús, dice que el Espíritu de Dios viene a morar en mí. ¿Y cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo puedo yo discernir que el Espíritu de Dios está en mí? Entonces, hay preguntas que usted se puede hacer, preguntas sencillas. ¿El Espíritu Santo te está llevando a Jesús? O sea, estás prestando atención ya un momento. ¿Existe Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué piensa Jesús? Ese es un pensamiento que viene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a revelar a quién, a Jesús. Otra pregunta que te puedes hacer si el Espíritu está poniendo en ti el deseo de honrar a Jesús. Wow, sí me preocupa lo que el Señor dice en cuanto a esta situación que yo estoy atravesando. Si debo considerar lo que Jesús dice. Si Jesús dice que yo tengo que perdonar, tengo que perdonar. Si tengo que bendecir, tengo que bendecir. Otra pregunta que te puedes hacer es si el Espíritu te conduce a ser más como Jesús. Es decir, cómo Jesús enfrentó cuando lo rechazaron, cuando lo persiguieron. Cómo Jesús enfrentó hacer la obra de Dios. O sea, el Espíritu Santo te está conduciendo a ser como Jesús. Son preguntas que debes hacerte para tú discernir como si el Espíritu de Dios está en ti. Es importante detenerte y revisar eso, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y Él nos va a revelar a Jesús y nos va a llevar a honrar a Jesús, nos va a poner en nosotros el querer por el hacer de conocer más al Señor y de hacer las cosas como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Y esa es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso, cuando nos hacemos esta pregunta, podemos ver si el Espíritu del Señor está obrando en nuestro corazón. Ahora bien, ¿a dónde nos guía el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo está obrando en mi corazón, Él me va a guiar a arrepentimiento. No a rebelión, sino a arrepentimiento. Él me va a guiar a pensar poco en mí y más en el Señor. No se trata de lo que Carmenina, bueno, lo que yo quisiera, lo que yo deseo, porque es que yo quisiera. No. Yo no tengo el conocimiento pleno. El conocimiento pleno lo tiene mi Señor. Entonces, el Espíritu Santo nos va a llevar ¿a qué? A pensar más en Jesús que nosotros. Y nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a guiar al amor, no a la contienda, a la división, a la rebelión, a la rabia. Eso no viene del Espíritu Santo. Él nos va a guiar al amor, nos va a guiar a la verdad, nos va a guiar a la santidad, nos va a guiar a ser útiles. Eso lo hace el Espíritu Santo. Son evidencias de que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Por eso viene esa transformación. Pero todo eso que viene de rebelión, de resistir lo que viene del Espíritu, esa es la carne. Si hemos tenido un encuentro personal con el Señor, tenemos que decidir mantenernos en nuestra posición de hijo de Dios, mantenernos siendo guiados por el Espíritu Santo,
encima de esa batalla que usted está librando. Y tener claro que en medio de esa batalla que usted está librando con su carne, el Señor le va a dar la victoria, porque la palabra del Señor dice que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito que hemos sido llamados. Entonces usted tiene que persistir, insistir, resistir en mantenerse viviendo de acuerdo al Espíritu. El vivir como un hijo de Dios significa una relación íntima, de gozo con Dios, no como la esclavitud y temor mostrado por la ley, sino una relación de confianza, de descanso en el Señor, que usted pueda ir con libertad a relacionarse con su Señor, a buscar su rostro, a hablar con Él y decirle, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Y aún en medio de la adversidad, Dios va a hacerse visible. Y esas aflicciones que usted atraviesa hoy, mañana van a ser para el bien suyo y para el bien de muchas personas, y Dios lo va a usar como un instrumento para bendecir a muchos. Cuando nosotros amamos a Dios de verdad, ¿qué va a pasar? Dios va a manejar los asuntos de nuestras vidas. Y tenemos que tener la certeza de que no hemos sido abandonados, sino que el Señor va a estar con nosotros, aún en esos momentos duros, y el Señor es especialista. Hay una respuesta a favor nuestra y el Señor nos va a ayudar. Y la palabra del Señor nos dice que a los que antes Él conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y el Señor va a cumplir toda esa historia. Nos conoció, nos predestinó y nos va a llevar a ese nuevo orden que el Señor quiere en nuestras vidas. O sea, el punto de que nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y glorificó. El Señor va a cumplir todo el proceso en nuestras vidas. No va a dejar su obra por la mitad, sino Él va a perfeccionar lo que ha empezado en cada uno de nosotros. Si el Señor te eligió, Él comenzó la buena obra en ti y Él va a continuar de hacerla. Él no te va a traer hasta aquí para dejarte atrás, no, Señor. Él va a perfeccionar. Lo que Él empezó, Él lo va a perfeccionar. Porque el Señor tiene un objetivo, y es que usted y yo seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero es muy importante nuestra participación en este plan. O sea, hay un libre albedrío que tenemos y tenemos que decidir colaborar con lo que el Señor está haciendo, ser dirigidos por su Espíritu, mantener nuestra posición en Cristo, haciendo las cosas de acuerdo al Espíritu Santo. Y el Señor va a cumplir todo el proceso. Y dice la palabra, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, vendrán muchas situaciones, es verdad. Y nuestros corazones muchas veces estamos débiles. Hay veces hay una tendencia al legalismo, a la incredulidad, y hay veces hay pensamientos o gente que se te acerca con pensamientos, con frases que te desaniman, que te hacen sentir poco, pero la palabra nos dice que pues si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si el Señor entregó a su único Hijo para darnos vida a nosotros, o sea, y el Señor, o sea, lo dio todo por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es verdad que hay imperfecciones en nuestra vida, pero si el Señor está con nosotros, por nosotros, Él va a pelear y Él nos va a ayudar y Él nos va a perfeccionar, y lo que el Señor ha empezado en nosotros, lo va a perfeccionar, hermano. En medio de tu debilidad, el Señor te va a ayudar. Por eso es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca en nosotros. Es necesario que nosotros nos quitemos y reconozcamos nuestras imperfecciones delante de Él, y Él nos va a ayudar, Él nos va a levantar. Y el Señor determinó que usted y yo seamos más que vencedores en medio de cualquier circunstancia. Sí, es verdad. O sea, hay veces que nos sentimos incompetentes, pero si el Señor está con nosotros, Él va por nosotros y Él nos va a ayudar, y en medio de nuestra debilidad, Él se va a manifestar y nos va a hacer fuertes. Pero nosotros tenemos que quitarnos y ser dirigidos por el Espíritu. Entonces, ¿cómo es que vamos a ser más que vencedor? Porque no vamos a vencer en nuestra fuerza. Nosotros vamos a vencer con un poder mayor que el poder de Jesús.
no es de nuestra fuerza. Por eso que no podemos ser guiados por nuestra carne, sino por el Espíritu. Nosotros no vamos a vencer con un motivo mayor, no, es con la gloria de Jesús. Jesús ya venció, ya venció. La palabra del Señor dice que el Señor murió, descendió y venció, le quitó la llave a la muerte, al pecado, a todo, o sea, y los descubrió, los avergonzó, los venció. Entonces, vamos a vencer con un motivo mayor que es la gloria del Señor. El Señor no pierde ninguna batalla. Y esa es la victoria que nosotros tenemos, no la nuestra, sino la del Señor. Él pelea por nosotros. Él no pelea como lo hacemos nosotros, porque nosotros en nuestra humanidad de repente nos ponemos hombro con hombro. No. El Señor vence con un amor más mayor. El Señor conquista enemigos con amor y convierte a los enemigos con paciencia. El Señor ve mucho más allá que usted y que yo. El Señor en nuestras vidas es una realidad. Y si el Señor dice que nada nos va a separar de Él, nada nos va a separar. Cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen los problemas, uno muchas veces piensa y dice, wow, ya todo esto se terminó. ¿Y ahora hacia dónde vamos, Señor? Siempre el enemigo va a poner pensamientos como que no hay esperanza, como que no hay esperanza. Pero la palabra nos dice que a los que vamos al Señor todas las cosas nos ayudan a bien. Y aún en los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles, nosotros podemos tener la certeza de lo que dice la palabra. Dice en el versículo 37, al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó. En nuestra fuerza no podemos, pero con Jesús, la palabra nos lo está diciendo, somos más que vencedores, más que victoriosos en Cristo Jesús. Y aún en los momentos más duros, más fuertes, nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni que bueno, hay persecución, estás bajo un ataque tremendo, estás wow, como que no hay respuesta, no, estás cubierto. En medio de esa situación tú estás cubierto. Hay una cobertura del Padre sobre tu vida. Hay una provisión y Dios va a cumplir todo ese proceso. Que el Señor orquestó en tu vida, el Señor lo va a cumplir. Porque el Señor te escogió, te apartó, te amó y el Señor te va a dirigir y la obra que el Señor ha empezado en ti la va a perfeccionar. Tu obligación, hermano y hermana, es mantenerte viviendo en el Espíritu. Esa es nuestra obligación. Mantenernos viviendo conforme al Espíritu. Ser guiados por el Señor. Como hijos del Señor tenemos que tener bien claro, hermano, en medio de cualquier proceso, tener bien claro que todo es para bien conforme a los propósitos del Señor. Y hay un proceso que el Señor ha establecido cumplir en nuestras vidas. Si usted y yo estamos en el Señor, quiere decir, ¿verdad?, que el Señor fue el que nos escogió y dice la palabra que sí, ¿no? A los que predestinó, a esto también llamó y a los que llamó también lo declaró justo y a los que declaró justo, esto también glorificó. O sea, el proceso completo. Y esto ya pasó. Es un punto que usted debe llevarse claro. Que usted vea sus debilidades, sus imperfecciones. Y usted diga, Dios mío, pero no sé ni cómo enfrentar todo esto. Pero si el Señor está contigo, ¿quién en contra de ti? Tú ocúpate de mantenerte siendo dirigido por el Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que mi Señor dice? Y buscar esa comunión con el Señor. Y el Señor te va a dar la capacidad que tú sientes que tú no tienes. Y el Señor te va a ayudar. Que aunque venga un gigante, bueno, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Y dice la palabra del Señor que Él intercede por nosotros constantemente.
Entonces, nada, hermano, nada ni bueno ni malo nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni las circunstancias, las mejores circunstancias ni las peores. Pero tu posición en medio de cualquier situación tiene que ser la de campeón. O sea, ¿cómo me mantengo en esa posición? Siendo guiado por el Espíritu Santo, siendo dirigido no por la carne, sino por el Espíritu, porque la carne te va a llevar a rebelión, a desánimo, a entristecerte, a apatía, ay, que no quiero. Pero cuando dice, no, Señor, pero yo sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Y en cuanto usted se conecta con el Espíritu, el Señor va a traer nueva fuerza y le va a levantar y el desánimo se va a ir, la pesadez, la apatía, todo eso se va a ir y usted se va a levantar y va a seguir. Y usted empieza a entrar a una nueva dimensión que usted no había vivido. ¿Por qué? Porque usted le está creyendo al Señor y se está alineando con el cielo. Y el Señor le va a llevar y usted no va a vencer en su fuerza. Usted va a vencer con el poder de Jesús. Usted no vence en sus propias motivaciones, usted vence con la gloria de Jesús. Usted no se pelea su batalla, el Señor pelea tu batalla. El Señor es quien pone en ti amor para tu amar a esa gente que se hace imposible. El Señor es quien te da las estrategias. Es el Señor, no es en tu fuerza, pero tienes que ser guiado por el Espíritu. O sea, tu posición de campeón es siendo dirigido por el Espíritu, siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y ahí es donde tienes que enfocarte, saber que Dios ha determinado que tú seas uno más que vencedor. Uno que se levante por encima de las circunstancias, uno que avance, uno que no dude. Situaciones difíciles vienen, hermano, vienen. Pero usted mantenga su mirada puesta en el Señor. Usted créale al Señor. La palabra del Señor dice que nada nos va a separar del amor del Señor. Dice que ante todas estas cosas, todo lo difícil que puede venir, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, espada, todas estas situaciones, nos lo dice allí la palabra del Señor. Dice, pero ante todas esas cosas, somos más que vencedores por medio del que nos amó. Nada, ni bueno ni malo, nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. El proceso que Dios ha iniciado en tu vida, el Señor lo va a perfeccionar. Si estás en los caminos del Señor, bueno, ese proceso es hasta ser glorificado. Tú ocúpate de mantenerte en tu posición de campeón. Esa posición de campeón es mantenerte en sintonía con el Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo. Tu obligación es ser guiado por el Espíritu Santo, vivir en el Espíritu. Esa es tu obligación. Toma la decisión. Usted debe ir donde está, decir, Señor, yo tomo la decisión de vivir en el Espíritu, indistintamente de lo que pase, de lo que atraviese, yo decido vivir en el Espíritu. Y esa es tu posición de campeón. Ahí vas a ver esta palabra cumplirse en tu vida hasta el final. Sin duda vas a poder permanecer, vas a poder avanzar, ver los propósitos de Dios en tu vida y la gente va a decir, ciertamente Jehová es Dios y está con él y está con ella y tú vas a ver tu vida transformada y vas a poder experimentar el respaldo del Señor en cualquier circunstancia y vivir una vida de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, porque el Señor así lo ha determinado para ti. Hay momentos donde será visible tu debilidad, pero recuérdate la palabra que dice que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? O sea, Dios está contigo, está a favor tuyo. Tú ocúpate de mantenerte en tu posición de vivir en el Espíritu y verás la respuesta del Señor. Y así como el Señor estuvo con el pueblo de Israel y lo acompañó para conquistar la tierra prometida y le dio la victoria ante los gigantes, ante todo lo que vino, así va a ser el Señor contigo. Así que allí donde estás, quiero orar por ti, para que el Señor te ayude en todo lo que esté delante de ti. Hablar de este tema es un tema fundamental en nuestro andar en el Señor. Y no se nos debe olvidar nunca que el Señor ha dicho que todas las cosas ayudan a bien. La carne va a llevar a que te sientas poquito, pero pobrecito yo, y tú tienes que levantarte en el Espíritu y decir, la palabra del Señor dice que a los que aman a Dios,
todas las cosas nos ayudan para bien. Y si esto me está pasando, esto es para bien. Y yo decido glorificar al Señor y darle gracias por lo que estoy pasando, porque sé que esto es para bien conforme a sus propósitos. Sé que lo que Dios ha empezado en mí lo va a perfeccionar, y yo doy gloria a Dios por mi familia, por mi vida, por lo que estoy pasando, sabiendo que esto es para bien. Tú tienes que tomar una decisión hoy de vivir en el Espíritu, mantenerte viviendo en el Espíritu a pesar de las circunstancias, y experimentar toda esta palabra que el Señor nos está dando hoy. Nada, nada, ni bueno ni malo, puede separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Y el Señor ha prometido estar contigo hasta el final, pase lo que pase, y darte la victoria. Y el mismo Dios que le permitió al pueblo de Israel conquistar la tierra prometida, el Señor también te va a ayudar a ti a conquistar lo que el Señor ha determinado que te pertenece. Así que confía en el Señor, cree en el Señor y levántate por encima de las circunstancias. Y a ese gigante que está ahí atravesado, y le quítate de allí, porque el que empezó la obra en mí la va a perfeccionar. Así que te quitas. Yo decido seguirle, creerle a mi Señor y vivir en el Espíritu. Así que allí donde estás, mi hermano, quiero orar por ti. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, hoy pongo delante de tu presencia a cada uno de mis hermanos. Te pido que seas con cada uno de ellos de una manera especial en el nombre de Jesús. Señor, tú has determinado para cada uno de nosotros, Señor, que seamos esos campeones por posición, Señor. Llévale, Señor, a tomar esa decisión de vivir guiados por tu Espíritu, Señor. Dirígeles en todo, Señor, y que ellos puedan experimentar, Señor, tu respaldo, tu victoria, Señor, y ver cómo tú cumples todos tus procesos en su vida para bendición de ellos y de su familia, Señor, y que todo lo que tú has determinado para ellos, tú se lo das, Señor. Bendice a mis hermanos, sorpréndeles gratamente, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que ellos, Padre, en medio de cualquier circunstancia, puedan llamar las cosas que no son como que son, Señor, y puedan tener claro que nada los puede apartar del amor de Dios en Cristo, Señor. No hay tribulación, no hay angustia, no hay persecución, no hay hambre, destrucción, peligro o espada o enfermedad, nada, Señor, que lo pueda separar del amor de Dios, Señor. Nada, ni siquiera la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarles a ellos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, que esa sea una convicción firme en su espíritu para ellos enfrentar cada situación, Señor, y ver tu respaldo en toda área de su vida. Señor, pongo a cada uno de mis hermanos y hermanas en tus manos, declarando tu victoria en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén.